Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico en un fin de semana marcado por la ausencia de ataques, con un Trump que frena la guerra y con mensajes potentes por parte de Estados Unidos que advierten a Trump de que se están quedando sin misiles. Enseguida vamos a contarles qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en Irán, que por cierto ha recibido un ataque por parte de Ucrania durante el fin de semana, un ataque a un barco que, bueno, se habla también de cómo está escalando esta guerra y en un día en el que el presidente ruso Vladimir Putin ha lanzado un duro mensaje a Europa. Dice que, bueno, que el pueblo ruso no se va a doblegar y además advierte sobre nuevos avances en el frente. Enseguida vamos a analizar todo esto con los mejores expertos, pero antes vamos a andar en las últimas horas. Vamos a empezar mirando precisamente al presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que ha pausado los ataques a Irán ante los mensajes, ante las preocupaciones del ejército de Estados Unidos y el vicepresidente J.D. Vance, sobre todo por el posible agotamiento de las municiones, es lo que reportan varios medios en Estados Unidos este domingo. Como les contamos, Trump suspendió los bombardeos este fin de semana después de escuchar las advertencias del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, quien le avisó que reescalar el conflicto con Irán dejaría al ejército sin defensas, como por ejemplo interceptores de misiles. Las alertas, según la CNN, también las compartió el vicepresidente J.D. Vance en la reunión con su gabinete que Trump convocó en la Casa Blanca este viernes, cuando el presidente expresaba que sopesaba un ataque masivo contra Irán. Al mismo tiempo aseguraba que funcionarios estadounidenses están negociando con los iraníes. Precisamente el gobierno de Irán, que ha condenado este lunes el ataque de Ucrania contra un barco iraní en el mar Caspio y advertía de que este tipo de acciones podrían tener consecuencias mucho más amplias para la seguridad internacional. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmael Bagay, calificaba la ofensiva de absolutamente ilegal, injustificada y contraria a la Carta de las Naciones Unidas. Afirmaba además que el comportamiento por parte de Zelensky le recuerda al de los grupos anarquistas previos a la Primera Guerra Mundial. Sostenía que una acción de este tipo podría desencadenar un conflicto de mayor escala, aunque esa valoración corresponde al gobierno iraní. También aseguraba que el incidente no quedará impune y reclamaba que los países que respaldan a Ucrania asuman responsabilidad por lo ocurrido. Además, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura este lunes que nadie puede doblegar al pueblo ruso jamás. Afirma que eso nunca ha ocurrido y nunca ocurrirá. En un discurso en el que defendía la resistencia de su país frente a las presiones externas. Putin sostuvo que los enemigos de Rusia han recurrido a métodos abiertamente terroristas. Este es el último mensaje por parte del presidente ruso. 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход. Просто ставит мировые рекорды, причем сразу по двум критериям: и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности, по ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств. Желая пошатнуть российское государство, спровоцировать общественный раскол в нашей стране, попытались задушить нашу экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки и промышленности, образования. Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с нашим народом. Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не... Atentos a los mensajes por parte del presidente ruso en un día marcado por la respuesta de Irán a este ataque de Ucrania y también mirando, por supuesto, a este frenazo por parte de Donald Trump. Vamos a analizar todo esto y mucho más de la mano de los mejores expertos. Hoy tenemos a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Buenas, José Luis. Muy buenas, es un placer estar con vosotros y con el resto de mis compañeros de tertulia. Muy buenas tardes, José Luis, encantados de contar contigo. Tenemos también a Juan Belikov, analista de seguridad y defensa. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Y por último, les vamos a presentar también a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una vez más con vos y con los compañeros.
Bueno, pues una semana que, como ven, arranca con muchos temas que analizar, con esta escalada que estamos hablando, ¿no? Con Ucrania que ha atacado un barco iraní, con estas palabras del presidente ruso, pero mirando sobre todo al presidente de Estados Unidos, un Trump que frena la guerra y que además muestra la debilidad de su país. Cristian, sobre todo estas informaciones que hablan de cómo Estados Unidos no está preparado para reescalar esta guerra, ¿no? Cómo se está quedando de nuevo sin interceptores. Te quiero preguntar por esto, ¿cómo valoras, cómo analizas esta pausa de Donald Trump? Sí, Cristian. Sí, sí, no sé si estoy teniendo yo problemas con la conexión, pero te escucho un poco entrecortado. Pero bueno, si ustedes me toman bien, sigo con la respuesta. Sí, listo, nosotros perfecto. te escuchamos. Bien, bien. Bueno, el tema de Trump y esta especie de cese al fuego de lo que ha habido este fin de semana, el jefe del Estado Mayor Dan Kane, ¿no? Y que en esta misma pantalla lo hemos analizado en numerosas ocasiones, ¿no? Como este poderío de los Estados Unidos, este poderío militar que siempre se mostraba como justamente una fuerza incontestable, hoy se está viendo claramente cómo el complejo militar industrial no está dando abasto para reponer todo lo que se ha gastado de armamento ya en el apoyo a Ucrania desde 2022 y antes incluso, y en esta confrontación contra Irán, a la cual fue arrastrado justamente el país norteamericano, está muy alarmante. El mismo Donald Trump, durante la administración Biden, había alertado sobre esto, ¿no? Sobre la merma en el stock del arsenal bélico de munición, etcétera. También lo había manifestado el jefe, el secretario de la OTAN, cuando dijo que Rusia sola fabricaba de toda la OTAN junta, incluido Estados Unidos. Entonces realmente yo creo que se ha metido en un berenjenal Donald Trump en el cual está no solo no pudiendo mostrar el poder necesario para doblegar a Teherán, sino que está mostrando ante el mundo entero y ante los que son tal vez sus grandes competidores, como puede ser China e incluso la misma Rusia, está mostrando un costado muy débil, está mostrando que no es esa fuerza que se creía invencible. Bélica. Vemos como en el caso de Irán, que es una potencia regional, pero no es una potencia a nivel mundial, realmente le está dando una pelea que no está pudiendo responder Washington y todo su arsenal bélico. Bueno, pues Estados Unidos, que desde luego vuelve a quedar en entredicho en un momento en el que, bueno, le han dicho al propio Trump, ¿no?, que tiene que frenar la escalada. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos amenazaba con ataques a la isla de Harg. La semana pasada se hablaba de un ataque masivo. Juan, te quiero preguntar por esto, porque mientras Trump parece que va por un lado, mientras Trump parece que apuesta por la escalada, hay voces, hay discrepancias en Estados Unidos y sobre todo hay avisos de cómo se está quedando sin munición, ¿no? Algo que nos recuerda al inicio también de la guerra el 28 de febrero. Sí, efectivamente, este tema de las amenazas permanentes, el problema del límite que tienen, primero que genera acostumbramiento, sobre todo porque Trump avanza en esta cuestión y la repite, y ahora la volvió a repetir, aquel famoso taco que él tanto odia, Trump's always chickens out, es decir, siempre cambia de actitud y a último momento retrocede. Bueno, le han tomado el tiempo y todos saben que esto está planteándose, pero acá hay varios temas que mencionó Cristian recién. Hoy las guerras se plantean en el campo logístico. Quien no pueda sostener una guerra de largo aliento, y Estados Unidos estaba preparado para una guerra simultánea en dos frentes, pero en primer lugar de tecnología simétrica, y esto es una guerra claramente asimétrica donde con baja tecnología y con ataques de enjambre, es decir, ataques multitudinarios,
de tecnología de bajo costo le debe responder con la tecnología disponible que era de altísimo costo. Y esto no estaba preparado para este escenario. Es decir, acá hay un problema, además del logístico, un problema tecnológico. Y el tercer problema es que se habían acostumbrado que iban a hacer intervenciones rápidas de muy corto aliento, 15 días, 20 días, no 5 meses como viene este conflicto. Sostener además un conflicto de 5 años en un frente y otro de 5 meses, que además ya tiene un antecedente muy largo, con amenazas además en otros frentes que se pueden disparar, realmente es un esfuerzo que es muy difícil de sostener, ¿no? Y este tema tecnológico no es un tema menor, porque definitivamente generó una obsolescencia aceleradísima de la tecnología disponible, que ya estaba prevista, se sabía que esto podía ser, y esto es uno de los motivos por los cuales los arsenales no estaban preparados para el largo aliento, porque sobre el combate se van tomando lecciones y se desarrollan nuevas tecnologías en base a esto, pero no en un conflicto que dura lo que está durando. Recordemos que Trump, cuando asumió, dijo Ucrania la terminó en 24 horas, y cuando empezó la guerra de Irán, él dijo esto en 15 días termina, después dijo 4 semanas, ya llevamos 5 meses, y esto va a más. Entonces, en este momento le están advirtiendo, no tenemos este problema, no podemos continuar en este escenario porque estamos agotando nuestras reservas. Es más, la pregunta que hoy muchos técnicos se hacen en esta materia, analistas que fuera de la sala de emergencia, digamos, en la Casa Blanca o en el Pentágono, se preguntan si es que realmente los misiles iraníes mejoraron la precisión producto de haber perfeccionado su puntería, o porque Estados Unidos deliberadamente está dejando que algunos misiles pasen para no desgastar su propia munición, pasen para, digamos, afectar blancos que para ellos son menos complicados, es decir, dejándose la infraestructura crítica asegurada. Porque hoy en día tienen que asegurar esto, y esto ya ha pasado en varias oportunidades. Le han advertido a Ucrania que tiene que reducir el uso de munición porque esto tenía límites. Así que estamos en este escenario que tiene como múltiples dimensiones, múltiples frentes en simultáneo. Y esto no es un tema que hay que descartar, que hay que ignorar. La verdad es que hay otro elemento que juega en todo esto. Trump, esta práctica de taco, hay otro indicador al que siempre se ha prestado, y esto le hemos tomado el tiempo. Cada vez que el petróleo, el valor del petróleo en el mercado internacional se acerca a los $100, él anuncia que Irán está dispuesta a negociar. Curiosamente, Teherán, en 2 oportunidades entre ayer y hoy, rechazó que hayan conversaciones y que ellos estén negociando. Esto es lo que Trump está diciendo, no necesariamente es la realidad, pero a los mercados les impacta y logró contener de alguna manera el petróleo. Claro que detrás de todo esto además hay especulaciones respecto de si no hay un negocio espurio en los que algunos amigos del poder en Estados Unidos se están beneficiando con este tema. O sea, por eso digo, acá hay tantas dimensiones jugando simultáneamente en esto que el tema es difícil. Esto además se combina con otro escenario que es muy complicado. Así como en España hoy tienen temor de que los 2 grandes incendios que rodean Madrid se unan, en este momento Zelensky generó una situación que acaban de mencionar, atacando en el mar Caspio un barco de intereses iraníes, que genera que estos 2 conflictos tiendan a unificarse. Probablemente Zelensky se da cuenta que hay un agotamiento de donantes, esté buscando generar un escenario nuevo. Pero la paradoja de todo esto es que esto pone en una dimensión nueva un actor que hasta ahora se veía como, o una región que se veía como poco relevante, que es Asia Central, que empieza a ganar un espacio geopolítico crítico, y acá pone en el escenario los intereses chinos por un lado, de manera muy directa, porque son los beneficiarios, Rusia por otro, y de Turquía, que está intentando generar una alianza pantúrquica en la región, proyectando su capacidad, digamos, de poder regional sobre toda Asia Central. Y obviamente al sur Irán. Entonces, esto empiezan a mezclarse ya tantos intereses, tantos conflictos, que hacen que la solución se torne cada vez más compleja, más difícil, porque hay más intereses en juego y más actores para que la solución beneficie su parte. Irán claramente no está dispuesta a concederle a Estados Unidos una salida de este conflicto que sea victoriosa para Estados Unidos y donde ellos pierdan intereses. Y esto hace que la negociación sea prácticamente imposible.
Bueno, pues de momento lo que sabemos es que Irán, como bien nos está diciendo ahora mismo Juan, está dejando sin salida a Estados Unidos, parece que también se está quedando sin misiles y parece, bueno, pues que Trump empieza una vez más a recular. Enseguida vamos a seguir mirando esto, pero antes vamos a contar rápidamente una noticia de última hora. Les decíamos que esta semana va a estar marcada por las visitas a la Casa Blanca con Benjamin Netanyahu, que está a punto de aterrizar en Estados Unidos. También va a hacerlo en los próximos días, en las próximas horas, un Volodymyr Zelensky, que su país, que Ucrania, pide una reunión de emergencia. Noticia importante de última hora: Ucrania pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Ucrania ha solicitado la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad ante el deterioro de la situación de seguridad. Es lo que apuntan diversas informaciones. La sesión está prevista para celebrarse en las próximas horas. La petición de Kiev se produce en un contexto de creciente tensión internacional y busca abordar los últimos acontecimientos relacionados con el conflicto, así como analizar posibles respuestas por parte de la comunidad internacional. Por el momento nos han dado a conocer oficialmente los asuntos concretos que Ucrania pretende plantear en esta reunión, aunque se espera que los miembros del Consejo debatan la evolución de la crisis y sus implicaciones para la seguridad internacional. La reunión de emergencia llega en un momento especialmente delicado, marcado por el aumento de las tensiones en varios frentes geopolíticos y por la preocupación de la comunidad internacional ante una posible ampliación de los conflictos en curso. Enseguida vamos a analizar precisamente, bueno, pues un evento, un incidente en el que ha estado también inmerso Ucrania con este ataque a un barco iraní, que ha sido una de las noticias del fin de semana. Pero antes, José Luis, te quiero preguntar a ti también por esto, ¿no? Cómo Trump parece que vuelve a marcarse un taco y también cómo se habla en Estados Unidos de que se están quedando sin misiles, ¿no? Cómo la guerra empieza también a pasar factura, en este caso al Pentágono. Claramente, un poco como decían mis compañeros anteriormente, Estados Unidos está abierto a negociaciones siempre y cuando sea una negociación asimétrica, ¿no? Que pueda salir como una potencia vencedora, que el conflicto ha sido generado y ha justificado su intervención. Ellos han ganado mostrando ante el público que Irán, pues en realidad ha sido vencida en sus pretensiones internacionales, y utilizar ya, podemos decir, un poco el foco de este conflicto, bueno, como un argumento electoral para intentar rebatir un poco las encuestas que no son muy halagüeñas para el triunfo republicano en otoño, ¿no? Así que estamos un poco en esa situación. Claro, ellos están acostumbrados a intervenciones breves, como se ha dicho, que decapiten al contrario y que produzcan y favorezcan, pues claramente un poco ese proceso de rendición. Aquí, como vemos, finalmente el régimen iraní ha sido mucho más sólido de lo que se pretendía, ha conseguido ir renovando sus élites con personas más o menos del mismo perfil técnico, pero incluso mucho más duros por la situación de contexto a esa situación, y no plegándose a una negociación como no sea en una situación de igualdad, lo cual, como bien se dice, no acepta a Estados Unidos porque no le valdría políticamente, ¿no? El tipo de armamento ante la imposibilidad, ¿no?, de una invasión terrestre por el número de bajas, y porque además gran parte de la tropa, de los reclutas profesionales, proceden del país maga, o sea que solo le faltaría a Estados Unidos que gran parte de los soldados que muriesen en combate encima fueran de familias que tradicionalmente votan al Partido Republicano. Hay que tener en cuenta, parece gracioso, pero los generales proceden de la élite, están muy vinculados al Partido Demócrata, pero la tropa, los suboficiales y la tropa habitualmente son gente del común que vienen un poco del país maga, con un sentimiento de patriotismo, de valores, de principios, y que han ido allí. Así que tampoco pueden jugar con la vida de muchos de los miembros de las familias que les votan, que se podrían quedar en su casa, no irían a votar al Partido Demócrata. Claro, eso significa que las operaciones tienen que ser claramente aéreas, muy técnicas, y el armamento no es lo mismo. No estamos en una guerra de desgaste donde la munición es la misma, es ampliar los trenes de producción de las fábricas, sino que estamos hablando de un armamento muy complejo. En muchos casos se necesitan minerales muy especiales, y por lo tanto, aunque las fábricas estadounidenses estén dispuestas a producir más, tenemos en cuenta que muchos de estos minerales
materiales, ¿de dónde provienen? Pues provienen sus países de producción, curiosamente vienen de países que son BRICS y que rápidamente han reducido la oferta en el mercado libre, y ahora resulta que Estados Unidos carece de muchos materiales para producir ese armamento tan sofisticado, se está quedando sin reservas, y como hemos visto, la guerra de Ucrania también ya es una de las primeras que ha visualizado esa carencia de ese armamento tan sofisticado que de una manera, podemos decir, a créditos largos, pues le estaban otorgando. La guerra del Extremo Oriente lo que está produciendo es un agotamiento de todas esas reservas, y claramente, bueno, pues están ahora racionalizando una munición no normal, sino muy sofisticada, que claramente, bueno, pues la tienen que racionar, pues como en todos los frentes de guerra de desgaste, ¿no? Sobre ya la situación última, sobre el ataque al buque iraní en el Mar Caspio, tiene varias lecturas, ¿no? Una es un poco la lectura histórica. Hay muchos conflictos en los cuales se ha intentado salvar la situación del vencedor integrando el conflicto en otro mayor, ¿no? Lo tenemos incluso en España con Negrín, cuando intentaba, bueno, pues bombardear barcos italianos o alemanes para provocar que el conflicto mundial que se avecinaba, bueno, rápidamente quedase relacionado con la Guerra Civil Española y salvar, por lo tanto, su gobierno un poco de esa manera, ¿no? Es un ejemplo como el que hay otros, ¿no? Ante una derrota inminente, bueno, lanzarse hacia adelante a un intento de internacionalizar el conflicto para intentar provocar un nuevo cambio de dimensión, aliados, por lo tanto ya incluso llegar a una tabla de salvación, que es casi la última un poco que puede tener en ese ámbito. Pero también hay que tener en cuenta que, como bien se ha dicho, ¿no?, la zona de influencia que está teniendo Turquía desde hace ya bastante tiempo, ¿no?, en todo ese ámbito, en estas fechas también ha sido el punto de reunión del presidente de la Federación Rusa con el presidente de Kazajstán, en una ampliación de acuerdos comerciales e incluso defensivos que han tenido entre los dos países. Y hay que también tener en cuenta la difícil situación de países vecinos como el propio Kazajstán, que reconoce la inviolabilidad un poco del país de Ucrania, pero por otra parte sus exportaciones energéticas dependen de la Federación Rusa, que han sido previamente muy atacadas precisamente por los ucranianos para debilitar esa relación entre esos países, ¿no? El ataque al Mar Caspio no deja de ser un ataque claramente a Irán por esa internacionalización, pero ojo, también un aviso muy creciente a todos los países del Asia Central, que están muy tranquilos, que mantienen una vía diplomática que podríamos considerar incluso favorable a Ucrania, y una agenda económica muy favorable también a la Federación Rusa, ¿no? Hay que ver incluso casi que llegaba al título cómico, pues, bueno, la compra, bueno, de alta tecnología que podían tener países como Kirguistán, que hasta estos momentos nunca habían tenido, ¿no? Bueno, pues vemos que muchos países están acrecentando sus economías un poco por la situación de guerra, y Ucrania es posible también que haya dado un poco ese aviso de que, ojo, que yo puedo llegar a cualquier sitio. Y por eso también esas respuestas a lo que podría ser ese pulmón económico por parte del presidente ruso, de decir, ojo, que yo también procedo del mundo de las sombras como coronel del KGB, y la guerra en el mundo de las sombras las conozco muy bien, porque la Guerra Fría fue fría, pero en el mundo de las sombras fue muy caliente, ¿no? Entonces ahí tenemos muchos avisos, muchas luces y muchos peones en este nuevo tablero de ajedrez que se avecina. Bueno, pues una guerra con muchos escenarios, una guerra que poco a poco va escalando, con un Trump que de momento, bueno, pues se frena el conflicto, pero con esto que nos estaba contando ahora José Luis, ¿no?, con una noticia importante de este fin de semana por la que te quiero preguntar, Cristian, el hecho de que Ucrania haya atacado un barco iraní. Decía Zelensky que Irán y Corea del Norte ya están involucrados en esta guerra, decía incluso que 30.000 soldados norcoreanos iban a meterse de lleno en el conflicto, y ahora, bueno, pues parece que Ucrania responde atacando a un barco iraní. Te quiero preguntar por las consecuencias de esto y también si crees, si esperas que haya una posible respuesta. Sí, lo de Ucrania no sorprende, por lo menos a mí, viniendo del régimen de Zelensky, que siempre busca escalar. Ya no quiero ser repetitivo, pero hay que recordar cuando en la reunión en el Salón Oval
Donald Trump, el mismo Donald Trump, le dijo a Zelensky que estaba jugando con la Tercera Guerra Mundial. Ese es el carácter de este personaje, que se está volviendo bastante inestable, ya de por sí lo era, pero en este sentido hay que tener en cuenta todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas y meses, con incluso conflictos bastante profundos con Polonia, que es uno de los principales patrocinadores de Ucrania como proxy en esta guerra contra Rusia, y que ya es indisimulable lo fuera de control que está Zelensky. Yo creo que es un personaje que está salido de control respecto a lo que esperan y esperaban sus patrocinadores. Y en este sentido, que obviamente esta situación creo que un poco es justamente empujada por la posición que mostró Donald Trump, por lo menos en su primer año de este gobierno, buscando una salida pacífica con Rusia, que hoy, al día de hoy, no sabemos si fue una intención real o una postura, lo de Anchorage, pero sí, por supuesto, que Zelensky, a partir de ese mismo momento, como ya venía haciéndolo, busca escalar, escalar y escalar. Hay que recordar también, Sergio, si me permitís, que fue el régimen ucraniano el que, ya sea intencionalmente o por accidente, no lo sabemos esto, pero mató como un misil antiaéreo a 2 campesinos en Polonia, saliendo a gritar a los 4 vientos que esto había sido un ataque de Rusia y que Polonia tenía que invocar el artículo 5, lo cual hubiese llevado a un enfrentamiento abierto, porque el enfrentamiento ya está entre Rusia y Europa, pero eso hubiese sido un enfrentamiento abierto, y algunas horas después o días se supo que, por supuesto, eso había sido un misil ucraniano el que había causado estas 2 muertes en Polonia. Entonces Zelensky busca por todos los medios escalar. Creo que el asesinato de esos 21 estudiantes de esa escuela pedagógica en Lugansk, el ataque a un dormitorio escolar que estaba claramente identificado de esa forma, también ha sido una forma de escalar con Rusia, de que Rusia profundice los ataques para victimizarse y para buscar justamente que Europa, en la medida de lo posible, se involucre abiertamente. Y en este ataque, sin ningún tipo de provocación, porque el argumento de que llevaba armamento a Rusia realmente me parece bastante dudoso. Rusia tiene una excelente y muy próspera industria militar, que ya dije incluso la referencia que hice al secretario de la OTAN, y si bien obviamente los drones Geran 2 son un desarrollo a partir de tecnología y de diseño iraní, los Geran son producidos en Rusia, son la versión rusa del Shahed, e incluso con mejoras como si no me equivoco, el Geran 4, que ya tiene propulsión en vez de a hélice, a reacción. Entonces ese es un argumento que a mí me parece por lo menos algo vacío, ¿no? El de que se atacó este barco porque llevaba armamento. De todos modos, obviamente que viola el derecho internacional, y es sin duda, yo creo que ahí también vemos la injerencia de Netanyahu, ¿no? Porque al primer ministro del país hebreo, por supuesto que le interesaría que haya una escalada mayor y que ante una respuesta iraní contra Ucrania, tener la esperanza de que justamente Europa o algunos países, por lo menos del viejo continente, se adhieran abiertamente a la agresión contra Irán. Entonces, obviamente, todo esto compone un tablero bastante complejo, en el cual, como ya hemos dicho en otras oportunidades, en el escenario iraní lo más peligroso que vemos en este momento es justamente el Estado de Israel, porque parece no tener ningún freno racional por parte de sus élites supremacistas, racistas y genocidas. Y por el otro lado tenemos un Volodymyr Zelensky totalmente fuera de control, mordiendo la mano de los que le dan de comer, como en el caso de Polonia. Hay que recordar que incluso se dio el lujo de amenazar al ex primer ministro húngaro Viktor Orbán. Entonces, pero bueno, sigue obviamente sirviendo a las estrategias del globalismo, y esto está demostrado, y con esto cierro,
con la primera recepción oficial del nuevo primer ministro británico, justamente a Volodymyr Zelensky, mostrando claramente que, como también habíamos dicho en esta misma pantalla, en el caso puntual del Reino Unido, por supuesto que pueden cambiar una figurita, un primer ministro, incluso pueden cambiar de partido, de conservador a laborista. Lo que no va a cambiar nunca es justamente el carácter globalista, otanista y antirruso que tienen en este caso permanentemente en el número 10 de Downing Street. Bueno, pues hoy precisamente un Zelensky que se encuentra en Reino Unido con un Andy Barham que en su primer recibimiento internacional, bueno, pues va a recibir la visita de Volodymyr Zelensky. Juan, te quiero preguntar a ti también por esto, ¿no? Por Ucrania, por Zelensky, sobre todo por esta nueva escalada tras el ataque a un barco iraní. ¿Qué supone esto? ¿Hasta qué punto puede involucrar a Irán en el conflicto? Y también, si crees que va a haber algún tipo de consecuencia. Sí, yo creo que estamos en un problema bastante grave porque los dos conflictos que tenemos están escalando verticalmente, en el sentido de cada vez atacamos elementos más profundos y cada vez cruzamos líneas rojas que van más allá de blancos estrictamente militares, y esto tiene connotaciones que generan una espiral grave porque ya no se están atacando las capacidades, digamos, operativas del componente militar del otro, sino que se está afectando la capacidad, digamos, la calidad de vida del otro y la capacidad de desarrollo futuro. Cuando se atacan infraestructuras como la energía, puentes ferroviarios, terminales. En Rusia en este momento funciona a pleno una sola refinería, las demás fueron todas destruidas. Y lo curioso es que, como lo comenté la semana pasada, Putin no está respondiendo a esto. Es más, cuando Ucrania indirectamente, obviamente como lo está haciendo Zelensky en general, le ofreció a Rusia un acuerdo de no ataques en profundidad para no continuar con estos ataques, Putin dijo que no, con lo cual yo vaticiné, Putin está preparando una respuesta dura y yo diría está esperando el momento adecuado va a ser el otoño. El otoño es el momento, otoño-invierno es la mejor época para Rusia en su despliegue militar y su ofensiva, porque va a poder mover esta guerra de trincheras más aceleradamente que lo que está hoy. Pero acá hay un tema que además hay que tener en cuenta, que es la escalada horizontal, porque estamos incluyendo a otros actores en el juego. Por ejemplo, este acuerdo que hace Trump con un país del Golfo, dándole a entender que puede llegar a tener acceso a tecnología nuclear avanzada, sabiendo que esto es inviable porque inmediatamente lo condicionó a los acuerdos de Abraham. Poner a un país islámico forzándolo a respetar los acuerdos de Abraham cuando hay países islámicos atacados por el propio Estados Unidos y por Israel claramente era inviable, con lo cual esto es imposible. Pero esta condicionalidad apareció ex post, que es un elemento que Trump utiliza regularmente. En la negociación de una compra-venta de una propiedad, un auto, yo puedo negociar estas cosas después del acuerdo inicial. Cuando logré el sí del otro, empezar a discutirle, bueno, pero a ver, no le funciona bien la rueda derecha, entonces quiero una rebaja. Esto en la política internacional no funciona así, y esto Trump parece no haberlo entendido. Ahora, el problema es que despertó un monstruo adicional, porque ahora otros países se dicen, resulta que los países islámicos entonces sí podrían tener, no hay un doble estándar. A ver, Corea del Sur en este momento está cuestionando por qué no pueden tener ellos desarrollo nuclear. Y esto pone en el escenario nuevamente a la recién mencionada Corea del Norte, que ya de por sí está, es decir, esta escalada horizontal, donde bajo tierra están entrando otros, no es solamente los hutíes que están en esto, están entrando otros. En este momento, lo que plantea Netanyahu le dice a Estados Unidos, ustedes encárguense de Irán, nosotros nos encargamos del Líbano, no mezclemos los tantos. Y Mojtaba Khamenei claramente dijo hoy, lo dijo en 2 oportunidades, claramente hizo saber que no hay ninguna negociación que no incluya el respeto del punto 1 de los 14 puntos anteriores, que es respetar la soberanía del Líbano. Léase, no se toca Hezbollah. Y esto obviamente para Israel es inviable. Pero lo que quiero decir, estamos vinculando todos los conflictos. Como si todo esto fuera poco, tenemos el episodio del Mar Caspio, donde estamos llevando el conflicto de Irán a vincularlo con un conflicto europeo. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que estamos intentando arrastrar a la OTAN en el conflicto de Irán, por un lado, y tenemos a Corea por el otro. Es decir, ¿a dónde estamos yendo? Y acá empieza aquella hipótesis de que estamos caminando derecho a la Tercera Guerra Mundial, parece no ser una idea tan alocada. Ahora,
estamos jugando con fuego. Estamos jugando con fuego. Yo digo, estas vinculaciones hay que pararlas de cualquier manera. Y esto, alguien que gestiona, a ver, cuando uno hace gestión de crisis, en la disciplina que estudia la gestión de crisis le dice, lo primero que hay que hacer es desagregar los conflictos y entender cuál es el conflicto central y resolver ahí. Cuanto más tardamos, más conflictos adicionales se van a sumar y más difícil va a ser resolver la crisis. En eso estamos. Estamos acumulando problemas en el medio, como si fuera todo esto poco. Recién lo mencionó José Luis, de paso, pero me parece un tema no menor, el tema de las tierras raras. Parte del problema de la logística, la tecnología y la munición requiere tierras raras. ¿Quién tiene tierras raras? El monopolio lo tiene en este momento China. ¿Cuáles son las alternativas? Asia Central es otra región que la tiene, con lo cual están arrastrando esto. Y los países de África, que son en este momento particularmente el cordón central de África, que es un polvorín. Está en este momento en plenas guerras civiles. Entonces estamos metiendo a todo el mundo en esta bolsa. Un polvorín en África Central donde Francia se retiró, los mercenarios rusos de Wagner están operando, tenemos una serie de golpes de Estado acumulados. Es decir, ¿a dónde estamos yendo con todo esto? ¿A dónde estamos yendo? Djibouti acaban de anunciar que van a construir una base nuclear los chinos de $300 millones, que es la única base que tiene fuera de su territorio, pero está creciendo en su presencia. Y Turquía pretende hacer lo mismo. Entonces, lo que quiero decir, estamos metiendo en una bolsa, en esta expansión horizontal de dos conflictos que hasta ahora eran aislados. Al mezclarse, estamos arrastrando a muchos otros actores y esto realmente sí es muy peligroso. Y lo peor de todo es que los que dispararon este conflicto van a tomar la actitud de quedarse del lado. Acá Israel parece que en este momento no tiene nada que decir, está calladísimo. Estados Unidos está pretendiendo sacar los pies del plato. China dice que, además tiene un juego bastante curioso, porque por un lado dice que no tiene nada que ver, que ellos son el mono astuto que mira mientras dos tigres se pelean en la llanura, pero la realidad es que al mismo tiempo está administrando las cuestiones porque, primero, necesita el petróleo del Golfo, segundo, porque tiene una asociación con Rusia que le provee materia prima, entre ellos energía, pero la energía está escaseando. Entonces, acá, lo que quiero decir, los coletazos colaterales de todo esto son brutales. En este momento, Bab el-Mandeb cortado, el estrecho de Hormuz cortado, la única línea que queda de provisión de petróleo son los oleoductos rusos, pero Ucrania los está destruyendo. China, el sudeste asiático, se está quedándose en energía. Hay países del sudeste asiático donde en este momento la gente trabaja 1 o 2 o 3 veces por semana porque no tienen combustible. Ahora, si a esto le agregamos todavía más problema y encarecemos más el problema, nos va a pegar a nosotros. Inevitablemente, porque los costos van a subir. Esta gente necesita la energía, la va a seguir comprando a precios cada vez más altos y esto nos va a pegar a nosotros porque estamos hablando de los commodities y los commodities están justamente en la zona que está siendo arrastrada este conflicto en este momento. Bueno, pues un momento de escalada, un momento en el que, como hemos analizado en muchas ocasiones, ¿no? Parece que todos los conflictos están entrelazados, están conectados y este fin de semana, bueno, pues hemos vivido un capítulo más. José Luis, te quiero preguntar tanto por esto como por lo que se está hablando ahora en Ucrania, donde supuestamente Zelensky le quiere presentar a Trump un alto el fuego aéreo y con la respuesta por parte del Kremlin, que hoy ha dicho ya, bueno, pues que para nada va a aceptar esta cuestión, ¿no? Parece que Rusia cada vez está más desengañada, ¿no? Tiene menos ganas de negociar con Estados Unidos. Hombre, claramente porque está obteniendo los resultados a corto plazo de manera militar, ¿no? O sea, en la época de verano está consiguiendo sus avances. Es una guerra de desgaste, como bien se ha dicho, y una guerra de desgaste con una economía de guerra, como bien ha gestionado todos los recursos. Bueno, pues está consiguiendo que los ucranianos, pues claramente tengan deficiencia de todo, ¿no? Tienen deficiencia de recursos humanos. Lo último ya era que estaban ofreciendo a las mujeres que estaban en las cárceles que pudieran ir al frente. O sea que, como vemos, está lo que se suele decir rascar el barril por todos los lados, ¿no? Tirando de adolescentes y de todos los sectores sociales que puedan ir de una manera voluntaria
con la presión sobre el tema de reclutamientos en un proceso además de gran corrupción en el que tiene dinero se libra, con lo cual eso afecta a la moral de la gente de una manera terrible, ¿no? El tema de armamento, como se ha dicho, con toda la logística y que por tanto, bueno, pues Ucrania no puede sostener un poco ese proceso y más cuando se está viendo una acumulación de recursos por parte rusa, que ya ha obtenido ese dominio aéreo y que cuando combina drones, artillería y espacio aéreo, porque la climatología en esta estación está bien, bueno, pues el avance de su infantería pues va por todos los lados y como han hecho algunas veces declaraciones sus propios oficiales, procuran no arriesgar sus bajas humanas y cuando ven que hay resistencia en un edificio, sueltan una faz, revientan el edificio con todos dentro y se acabó el problema, ¿no? O sea que están en un proceso, por tanto, que de manera paulatina van consiguiendo sus avances y claro, eso significa que luego ya pues en el otoño hasta que en octubre, noviembre empiecen ya, se puede decir, las nevadas, pues podemos tener ahí todavía unas ofensivas importantes en las cuales igual aparte del Donbass ha cambiado de mano y estamos viendo el bloqueo a Odessa y claramente ya lo que no está siendo exclusivamente una barrera de protección fronteriza en la zona de Kharkov, ¿no? Sino que se está ya casi restituyendo aquello que fue el territorio que ocuparon los rusos, el territorio de Kharkov, y que está ya ahora siendo el más alejado de Kiev, cayendo ya casi como fruta madura en las vanguardias del Grupo Norte, ¿no? Entonces vemos que los rusos claramente no están presionados para negociar, tienen munición, tienen logística, van gerenciando sus recursos humanos claramente, sean de extranjeros, sean los recursos nacionales mayoritarios y por tanto van a su ritmo consiguiendo sus resultados en una guerra de desgaste que les favorece claramente, ¿no? Y ellos mismos casi lo han resumido de manera histórica. La guerra del norte, que fue de 1700 a 1721, fueron 21 años y les dio la puerta del Báltico y la superioridad a costa de Suecia. Estamos a 4 años, ¿no? Todavía les quedan 16, podemos decir, para compararse con un conflicto de ese ámbito, ¿no? O sea, están preparando a su sociedad para un conflicto largo en el cual pueden aguantar, ¿no? Un poco en ese aspecto. Luego, por otro lado, como bien decía Juan, ahí hay muchos conflictos. Yo me acordaba, por ejemplo, el otro día cuando los estadounidenses bombardearon uno de los puertos iraníes que ya está en la zona del Índico, por tanto fuera del estrecho de Hormuz. ¿Qué interés tiene ese puerto? Bueno, pues que está en zonas de aguas profundas y es a través del cual, bueno, pues los indios están muy interesados en la ruta pues, sur-norte, ¿no? Con el Asia Central y con Rusia, ¿no? Así que, como vemos, bueno, todo tipo de países se ven afectados y si Irán tiene sus convenios con Pakistán a favor de China, pues también lo tiene con la India, como vemos, pues para poder a través del Asia Central llegar a Rusia, porque la India siempre ha sido un socio muy amigo con estrechas relaciones económicas y principalmente militares también con Rusia, ¿no? Así que, como vemos, las conexiones con todo el mundo al final está teniendo muchísimas conexiones, se ven afectados de una manera u otra y les obliga a tomar, bueno, pues claramente sus posicionamientos, un poco todo ello, ¿no? O sea que eso que se pueden decir, bueno, son conflictos locales que no pueden llegar a un conflicto mundial, pues nunca hemos visto una situación así. Aquí esto no estamos viendo un Sarajevo, es que estamos viendo más de 150 Sarajevos a la vez y que por lo tanto pueden estallar en cualquier momento y pueden tomar tonalidad entrando. Y hay que tener en cuenta en que ¿qué se consigue con que la India se vea afectada? En definitiva, estamos ante un objetivo estratégico. El gran miedo que puede tener Estados Unidos en el futuro es que los BRICS, bajo liderazgo chino, se conviertan en un bloque que no es solo un bloque económico, es un bloque económico, es político y podría llegar incluso a ser militar, ¿no? Si la India entra en una línea muy particular de confrontación, como vemos, porque todos los socios un poco de los BRICS, bueno, pues no es que no pueden estar bien avenidos, van intentando avenirse como pueden porque tienen muchos problemas un poco entre ellos, pues muchos de los intentos es que pueda quebrarse esa alianza que claramente afectaría a un Irán, que habría que ver si la República Islámica de Irán
podía haber resistido tanto si no hubieran existido los BRIC, ¿no? O Rusia podría haberse beneficiado un poco de esa economía si no hubieran existido los BRIC, ¿no? O China podría haber tenido ese pulmón de mercado y de recursos si no hubieran existido los BRIC, que como vemos no solo es el bloque eurasiático, sino que cada vez va entrando más en África y también mostró su interés en Hispanoamérica. O sea que vemos ahí claramente un poco cómo se va perfilando un poco ese orden mundial y podemos decir esas fallas tectónicas que chocan en el futuro y que ya las estamos previniendo un poco, viendo un poco cómo chocan unas con otras. Bueno, pues hablando de Rusia, ya hemos escuchado a su presidente, ya hemos escuchado a Vladimir Putin que advertía a Europa, advertía a Occidente, le decía, bueno, pues que no van a doblegar al pueblo ruso, y hemos escuchado también a un Dmitry Peskov que, bueno, básicamente rechaza este alto el fuego, esta tregua aérea. Cristian, te quiero preguntar por esto, ¿qué visos ves de que eso pueda prosperar? Si crees que la reunión de Trump y de Zelensky puede ayudar en algún sentido y si crees, pues eso, que es todavía posible negociar. Yo veo difícil el tema de negociar porque justamente Rusia está en una posición que si bien toda guerra es complicada y máxime si se está enfrentando de facto a la práctica totalidad de la OTAN, a pesar de eso, en lo que es la guerra de desgaste que se está realizando, evidentemente está obteniendo los resultados deseados, con las particularidades que tiene esta guerra. Es usar a Ucrania como un ariete contra Rusia, tiene un montón de componentes que hacen justamente que esta guerra tenga otras características, como hacer los máximos esfuerzos para no provocar víctimas civiles, teniendo en cuenta que los pueblos de Ucrania y de Rusia son pueblos hermanos. Entonces, eso es lo que justamente explica que cuando hay un ataque fuertísimo por parte de Rusia con cientos de misiles y de drones, nos encontramos con una víctima mortal o con dos. Eso obviamente desnuda que tiene características particulares, pero está teniendo, a mi modo de ver, buenos resultados. Entonces, por supuesto que no va a admitir ningún tipo de cese al fuego mientras esto no sea realmente, como lo ha marcado el presidente Putin en muchas oportunidades, el lograr un acuerdo de paz duradero que solucione la raíz del conflicto, justamente para que esto no se vuelva a repetir, incluso sumándole garantías de seguridad para todo el continente, ¿no? Algo que ofreció Rusia, hay que recordar, allá por diciembre de 2021, un acuerdo de seguridad vinculante entre Europa, entre la OTAN, entre Rusia, y fue justamente la administración de Biden la que despreció este esfuerzo. Por lo tanto, no veo posibilidades, no sé sinceramente qué le puede brindar Donald Trump a Zelensky en una reunión futura, a qué puede acceder, porque también, como todos vemos, la posición de Trump no está para nada cómoda, habiéndose metido en este berenjenal en Irán, del cual no sabe cómo salir de una forma en la cual pueda por lo menos simular una victoria que no lo deje en una posición realmente vergonzosa entre sus propios votantes, como también se manifestaba por parte de los compañeros, ¿no? Este MAGA, este America First, que es el que lo llevó al Salón Oval por una segunda oportunidad. Entonces, sinceramente, no veo que vaya a haber nada en ese sentido, porque Rusia, primero, ya se dio cuenta que no puede confiar para nada en Occidente, no puede confiar en ninguno de los mandatarios europeos globalistas, y también se encontró con que el mismo Donald Trump, a pesar de mostrar unas intenciones, ya sean reales o no, direccionadas a la paz con Rusia, evidentemente, ya sea por él mismo o por factores de poder dentro de su gobierno, no lo está logrando. Por lo tanto, Rusia, yo creo que la mejor fórmula que tiene es ir
por por conquistar y conseguir todas las metas que se había puesto al inicio de esta operación militar, como la desnazificación de Ucrania, el generar un entorno seguro y poder alejar, ¿no?, la amenaza de la OTAN. Y aparte, y con esto cierro, lo que es lamentable como las élites políticas occidentales, europeas especialmente, una y otra vez compran su propia propaganda y se golpean y chocan con la misma piedra. Como bien mencionaba José Luis, y mencionaba el tema de cuando fue la confrontación a comienzos del siglo XVIII entre Rusia y Suecia. Hay que recordar que, como dijo el presidente Putin, nunca han podido doblegar al pueblo ruso, aunque haya sido a un costo enorme justamente para ese pueblo, pero no lo lograron con las cruzadas del norte, no lo lograron con la invasión polaco-lituana de Moscú, una invasión totalmente barbárica contra el pueblo ruso, no lo consiguió Napoleón con una coalición prácticamente paneuropea, no lo consiguió Hitler también con una prácticamente coalición paneuropea. Y sinceramente yo no lo veo y los rusos tampoco ven por qué en esta situación habría de ser distinto. Bueno, pues pendientes de la postura de Rusia en lo que puede ser una semana decisiva, sobre todo con esta reunión entre Trump y Zelensky, y bueno, pues con este planteamiento sobre un alto el fuego aéreo. Juan, quiero saber también tu opinión sobre lo que ha dicho hoy el presidente ruso y sobre lo que puede pasar en los próximos días, en esta semana. Bueno, como dijo recién Cristian y José Luis también lo mencionaba antes, acá el problema son si hay espacio para los acuerdos. El problema es que cuando se desconfía de la contraparte, porque la contraparte te ha mentido reiteradamente, la negociación se hace muy difícil. Y esto pasa en los dos frentes. El memorando de entendimiento es lo mismo. Se formó un memorando absolutamente inviable. Punto por punto es inviable. Y el primero que le incumplió es básicamente Estados Unidos. Incumplió el punto 1, el punto 4, el punto 5, el punto 7. Absolutamente todos los puntos de aquel memorando fueron incumplidos porque después aparecieron condicionalidades ex post que explicaban por qué no lo podían cumplir, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo acaban de firmar con Arabia Saudita cuando le dicen ustedes pueden tener armamento nuclear, pero eso después de firmarlo, después de decírselo al día siguiente, dijeron, bueno, pero tienen que reconocer Israel, el acuerdo de Abraham, etcétera, etcétera. Bueno, este es el tipo de cosas que pasa. A ver, Putin lo repite. Rusia reiteradamente ha intentado sumarse a un sistema globalizante, pero global. No un global bajo la batuta norteamericana, donde algunos entran y otros no, y solamente entras si aceptas la batuta del norteamericano. En tres oportunidades, a Gorbachev primero, a Yeltsin después y a Putin por última vez, los tres intentaron ingresar. Es más, Putin llegó a plantear el ingreso de Rusia en la OTAN. Y Clinton le dijo, es una interesante idea. Esa misma noche él volvió y le dijo, hablé con mi consejo asesor y no. Y cuando se le pidió explicaciones, básicamente la respuesta fue, esta alianza no acepta dos machos alfa en el mismo terreno. Es decir, básicamente lo que estaban diciendo, nosotros queremos esta alianza. Ahora, ¿por qué Rusia fue aceptando que la OTAN a regañadientes pues, avance? Porque la promesa estaba de que Rusia se iba a integrar a la OTAN y que iba a ser una única estructura mundial de seguridad que asegurara la paz mundial. Pero después resulta que todos los cañones apuntaban a convertir a Rusia en el próximo enemigo. Entonces, cuando uno empieza a convertir al próximo enemigo y después te avanza sobre un estado tapón neutral, como que era lo que se había planteado para Ucrania, es más, se desneutraliza Finlandia y Austria. Es decir, ¿cuál es la duda? Entonces, en este momento, más allá de lo que la propaganda occidental diga, Putin es un tipo bastante popular en Rusia. Si va a elecciones libres, va a ganar. Con el 80%, quizás no con el 90%, pero gana. Porque tiene el apoyo, la gente se siente amenazada, se siente agredida. Esta es la realidad. Entonces, ahora, la paradoja es cuando uno lo compara con la legitimidad de Yeltsin, tipo que tiene mandato ya cumplido hace más de 2 años, argumenta quedarse porque en una situación de guerra no se puede cambiar de jinete, estamos de acuerdo en eso, pero el punto es el siguiente, el punto es que no está convocando elecciones y se está perpetuando, como dijo José Luis recién, escalando el conflicto porque escapa hacia adelante cada vez que pierde las cartas. Y esta es la realidad. Ahora, esta locura hay que pararla.
John Mearsheimer lo decía claramente, cada año de conflicto Rusia va a ocupar 2 oblasts más. Ahora está yendo a por Odessa y no me sorprendería que de acá a 8, 9, 10 meses nos encontremos con el escenario de que Ucrania no tiene salida al mar porque va a haber una continuidad geográfica del territorio controlado por Rusia desde la región cisniestrina, la región moldava, toda la costa, digamos, incluyendo Odessa, todo el Donbass, y ¿por qué no? Bueno, ya lo tenemos. A ver, mi madre es oriunda de Kharkov, ucraniana, mi padre es de Kursk. Pero en Kharkov, definitivamente, donde las aguas son más o menos divididas, la población prorrusa y pro-ucraniana es un 60-40 en favor de los rusos, pero es más estable que en los demás, va a terminar siendo rusa, porque están avanzando y la gente ya está cansada. Hay un agotamiento, no solamente del donante, que es lo que está pasando, sino también de la población local. Y el que más cansado está es ucraniano. Como dijo José Luis, hasta las mujeres de la cárcel les pretenden mandarlas al frente en este momento. No tienen recursos humanos y los recursos materiales se lo están pidiendo a Occidente. ¿Un esfuerzo a costa de qué? ¿A costa de mayores impuestos en España? Regiones que ya no pueden seguir contribuyendo, porque el costo fiscal es altísimo, tenemos estados de bienestar difícilmente sostenibles, y se pretende llevar al 5% el gasto de defensa del PBI. Es una locura. Esto en situaciones normales es absolutamente inviable. Bueno, ahí vamos. Además, con armas que les vamos a comprar íntegramente a Estados Unidos, porque este es el planteo, que esto sea un negocio para Estados Unidos. Bueno, esto genera rajaduras en todos lados. La coalición está en problemas. Estados Unidos ya no solamente no es confiable para sus enemigos, dejó de ser confiable para sus aliados. Y esto es un problema porque estamos en un mundo que el liderazgo, ¿quién lo va a tomar? ¿China? Bueno, ahí estamos. Bueno, pues un momento complicado, un momento en el que, como ven, como les estamos contando y como estamos analizando, todos los conflictos van escalando. Ahora mismo, por cierto, se están reportando ataques en el puerto ucraniano de Odessa, con el Ministerio de Defensa ruso, que dice que también han atacado los puertos de Chornomorsk y Mykolaiv en Ucrania. El presidente ruso, por cierto, que en estos momentos también estamos conociendo que ha firmado un decreto para aumentar en 25.000 efectivos la plantilla autorizada de las Fuerzas Armadas rusas. Vamos a seguir mirando a lo que está pasando en este conflicto, vamos a seguir mirando la geopolítica. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Cristian, Juan, José Luis, un placer contar con los tres. Muchas gracias. Buen día. Un abrazo. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida Pulso de Mercados, de la mano de Alba Puerro.